El director ejecutivo me despidió por correo electrónico durante una fusión de $1,000 millones. Dijo que yo ya no era necesario. Respondí con calma. Lo entiendo. No sabían lo que yo había guardado. Él empezó a gritar. El trato se desmoronó delante de todos. Mi nombre es Daniel Evans y tengo 48 años. Durante 19 años, mi vida estuvo enteramente dedicada a Sterling and Hayes Corporation, una empresa de consultoría de tamaño mediano ubicada en el centro de Boston. Realmente creía que la lealtad, el trabajo duro y la entrega de resultados eran más importantes que la política interna de la oficina. Estaba equivocado. Empecé allí en 2005, justo después de graduarme de la Harvard Business School, a los 28 años, lleno de ambición y queriendo demostrar mi valía. Con el tiempo, ascendí de analista junior a vicepresidente senior de alianzas estratégicas. Tenía mi propia oficina en el piso 32, con una vista impresionante del puerto de Boston. Mi salario anual era de $275,000, más bonificaciones que podían llegar a otros $150,000 en los años buenos. No estaba nada mal para un chico de Lowell, que creció en una casa de 2 habitaciones con padres que trabajaban en fábricas. La empresa se especializaba en reestructuración corporativa y asesoramiento en fusiones y adquisiciones. No éramos Goldman Sachs, pero habíamos ganado un espacio sólido en el mercado del noreste. Nuestros clientes confiaban en nosotros porque éramos eficaces. Y durante casi 2 décadas, yo fui una de las principales razones para eso. Si te gustan las historias de venganza y giros impresionantes, dale me gusta a este video y suscríbete al canal ahora. Hay nuevas historias inéditas aquí todos los días, cada una más intensa que la anterior. El nuevo director ejecutivo, Alan Mitchell, asumió el cargo en 2019. Con 58 años, él era todo lo que yo no era: políticamente astuto, encantador con los inversores e implacable cuando era necesario. Tenía el cabello plateado perfectamente peinado, usaba trajes de miles de dólares y conducía un Mercedes S-Class negro de más de $100,000. Respetaba su inteligencia para los negocios, pero nunca confié totalmente en él. Había algo en sus ojos durante las reuniones de la junta, una frialdad calculadora que me incomodaba. La oportunidad que lo cambió todo surgió en enero de 2024. Nexus Solutions, una empresa de software de Seattle, buscaba adquirir una empresa más pequeña para expandir sus operaciones en el sector de servicios financieros. El valor total del negocio era de poco más de $1,000 millones, la fusión más grande que nuestra empresa había gestionado. Alan veía cifras enormes. La comisión por sí sola valdría 12 millones para Sterling and Hayes. Él me asignó para liderar el proceso de debida diligencia. Durante 6 meses, trabajé 16 horas al día revisando balances financieros, llevando a cabo entrevistas con la dirección y coordinando con abogados de ambas partes. Volé a Seattle 9 veces, pasando innumerables horas en salas de reuniones con olor a café viejo y desesperación. Mi esposa, Laura, apenas me veía durante esos meses. Nuestra hija de 15 años, Alice, empezó a llamarme el papá fantasma porque nunca estaba en casa para la cena. Pero no me quejaba. Para eso vivía. La compleja danza de las negociaciones corporativas, la satisfacción de resolver problemas que otros no podían. Yo era bueno en mi trabajo y lo sabía. Los ejecutivos de Nexus Solutions me respetaban. Su director financiero, Brian Sanders, una vez me dijo, durante una conversación en el Four Seasons en Seattle, que yo era el analista más minucioso con el que habían trabajado. Todo iba bien. La fusión estaba programada para ser finalizada a mediados de agosto de 2024. Faltando solo 6 semanas. Ambas empresas ya habían firmado las cartas de intención. Las aprobaciones regulatorias estaban en vigor. Yo había verificado personalmente cada aspecto de la estructura del acuerdo, desde las implicaciones fiscales hasta los paquetes de retención de empleados. Fue entonces que Alan decidió que yo era un problema. En una mañana de martes a principios de julio de 2024, yo estaba en mi oficina revisando las enmiendas finales del contrato cuando mi computadora emitió un sonido con un nuevo correo electrónico. El remitente era la asistente de Alan, Sarah Thompson. El asunto decía: actualización de estado de empleo. Lo abrí esperando alguna comunicación rutinaria de HH, sobre políticas de vacaciones o el picnic de la empresa. En cambio, encontré 4 frases que cambiarían mi vida para siempre. Estimado señor Evans, con efecto inmediato, su contrato de trabajo con Sterling and Hayes Corporation ha sido rescindido. Por favor, recoja sus pertenencias personales y entregue el equipo de la empresa a seguridad antes de dejar el edificio hoy. Un paquete de indemnización se discutirá por separado. Atentamente, Sarah Thompson, asistente ejecutiva del director ejecutivo. Lo leí 3 veces. Luego miré la hora, 9:47 de la mañana. Miré mi reloj, 9:52 de la mañana.
5 minutos. Fue el tiempo que tomó para que 19 años de mi vida se redujeran a un mensaje corporativo estándar. Ninguna llamada, ninguna reunión, ninguna explicación. Solo un correo electrónico que parecía tan frío como un invierno en Boston. Me quedé sentado, mirando la pantalla de mi computadora, sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La oficina continuaba con su ritmo normal a mi alrededor, teléfonos sonando, impresoras zumbando, colegas discutiendo planes para el fin de semana. Nadie sabía que mi mundo acababa de desmoronarse en 5 minutos. Mi primer instinto fue ir a la oficina de Alan y exigir una explicación, pero algo me detuvo. Tal vez fueron los años de experiencia corporativa, o tal vez fue el instinto de supervivencia que surge cuando te das cuenta de que estás bajo ataque. De todos modos, cerré mi laptop y respiré hondo. Fui a la oficina de Alan. La puerta estaba cerrada, pero a través de la división de vidrio, pude verlo en una teleconferencia, gesticulando animadamente con las manos. Sara estaba en su escritorio, tecleando como si nada hubiera pasado. Cuando ella me vio acercándome, su rostro palideció. ¿Está disponible?, pregunté con calma. Él está en una llamada muy importante con Nexus Solutions, tartamudeó. Tal vez más tarde. Esta tarde. Entiendo. Asentí y sonreí. No hay problema. Yo espero. Me senté en una de las sillas de cuero fuera de su oficina y saqué mi celular. Durante 20 minutos, observé a Alan a través del vidrio. Estaba animado, confiado, probablemente discutiendo puntos del acuerdo con los ejecutivos de Nexus. Me miró una vez y vi algo pasar por su rostro. ¿Era culpa? ¿Miedo? No sabría decirlo. Cuando finalmente salió de su oficina, ajustándose la corbata, parecía sorprendido de verme todavía sentado allí. «Daniel, supe que recibiste una noticia hoy», dijo, con esa falsa preocupación que los ejecutivos dominan a lo largo de los años. «Sí, la recibí», respondí, levantándome. 19 años, Alan. Creo que merecía más que un correo electrónico de tu asistente. Él miró alrededor del área de recepción, consciente de los otros empleados cerca. «Vamos a hablar en mi oficina». Entramos, y él cerró la puerta detrás de nosotros. Su oficina era el doble del tamaño de la mía, con un escritorio de caoba que probablemente costaba más que la mayoría de los coches. En la pared detrás de él, colgados, estaban su diploma de MBA de Wharton y varias fotos de él estrechando las manos de políticos y líderes empresariales. «Mira, Daniel, estas decisiones nunca son fáciles», comenzó, acomodándose en su silla ejecutiva. «Pero con la fusión de Nexus en marcha, necesitamos reestructurar el equipo, traer algunas nuevas perspectivas». ¿Nuevas perspectivas?, repetí. ¿Así es como llamas a esto? La Junta sintió que era hora de un cambio en el liderazgo de este proyecto. Casi me río. ¿La Junta? ¿Alan? Participé en todas las reuniones de la Junta en los últimos 3 años. La mitad de ellos ni siquiera entiende lo que hacemos aquí. La mandíbula de él se apretó ligeramente. La decisión fue tomada. Tu paquete de indemnización será generoso. 6 meses de salario, más el tiempo de vacaciones acumulado. Sara tendrá la documentación lista para mañana. 6 meses de salario. Eso era. Después de 19 años construyendo relaciones, cerrando tratos y haciendo que esta empresa facturara millones de dólares, yo valía 6 meses de salario. Lo entiendo, dije con calma. Él parecía sorprendido por mi respuesta tranquila. Bien, me alegra que lo estés tomando de forma profesional. Claro. Aprendí mucho trabajando aquí. Me levanté y le tendí la mano. Les deseo a ti y a la empresa todo lo mejor con el negocio de Nexus. Él estrechó mi mano con un alivio visible en su rostro. Te lo agradezco, Daniel. De verdad. Volví a mi oficina y empecé a empacar mis objetos personales. 20 minutos después, estaba cargando una caja de cartón hacia el ascensor, pasando por colegas que evitaban el contacto visual, porque la noticia se propaga rápido en entornos corporativos. El guardia de seguridad, Ricardo Martins, me acompañó hasta mi coche. Habíamos conversado cientos de veces a lo largo de los años sobre los juegos de béisbol de su nieto. Lo siento mucho por esto, señor Evans, dijo mientras yo ponía la caja en mi Honda Accord. Esto no parece correcto. No se preocupe, Ricardo. Las cosas siempre se arreglan. Esa noche, yo estaba en mi oficina en nuestra casa en Lexington, mirando la caja de pertenencias que había traído del trabajo. Laura estaba haciendo la cena en la cocina y yo podía escuchar a Alice practicando piano en el piso de arriba. Sonidos normales de una familia, pero nada parecía normal. Abrí mi laptop y empecé a buscar en los archivos que había acumulado a lo largo de los años. La mayoría de los ejecutivos guarda copias de documentos importantes en discos personales. No es técnicamente permitido, pero es una práctica estándar para cualquier persona que ya ha sido perjudicada por la política corporativa. Yo tenía gigabytes de datos de casi 2 décadas. Mientras me desplazaba por las carpetas, algo me llamó la atención. Era una carpeta llamada Comunicaciones Internas de Nexus, que yo había creado meses antes. Dentro había hilos de correo electrónico,
conversaciones telefónicas grabadas y notas de reuniones que pintaban un cuadro muy diferente de la fusión de lo que se había presentado a la Junta y a los accionistas. Había correos electrónicos entre Alan y el director ejecutivo de Nexus, Leo Wu, discutiendo la eliminación de potenciales obstáculos a la fusión. Había una teleconferencia grabada donde Alan había declarado explícitamente que ciertos empleados senior necesitarían ser apartados antes de que el acuerdo pudiera proceder sin problemas. Lo más interesante era una serie de mensajes de texto entre Alan y su cuñado, que por casualidad era un gran accionista de Nexus Solutions. Ellos discutieron cómo Alan recibiría una bonificación personal de 2.1 millones, separada de la comisión de la empresa, tan pronto como la fusión se completara. Esa bonificación dependía de la finalización del acuerdo sin complicaciones ni retrasos. De repente, mi despido tenía todo el sentido. Alan no me despidió por reestructuración o nuevas perspectivas. Él me despidió porque yo sabía demasiado sobre las irregularidades del acuerdo, y no podía arriesgar que yo levantara cuestiones que pudieran retrasar o estorbar la fusión. Mi trabajo, mi lealtad, mis 19 años de servicio. Nada de eso importaba en comparación con su propia ganancia financiera. Me recosté en la silla y sonreí por primera vez en horas. Alan pensó que había eliminado un problema. Lo que realmente hizo fue crear un problema mucho mayor. A la mañana siguiente, me desperté a mi hora habitual, 6:30 de la mañana. Pero en lugar de apurarme para vestirme para el trabajo, preparé un café y me senté en el porche de atrás. Era una hermosa mañana de julio en Lexington. Los pájaros cantaban y mi vecina, la señora Patterson, ya estaba trabajando en su jardín. Por primera vez en meses, no tenía ningún lugar urgente a donde ir. Laura me encontró allí una hora después, aún en pijama y leyendo el Wall Street Journal en mi iPad. «¿Cómo te sientes?», preguntó sentándose en la silla a mi lado. «Sorprendentemente bien», dije. Y era verdad. Estuve pensando en lo que pasó ayer y me di cuenta de que Alan puede haberme hecho un favor. Ella levantó una ceja. «¿Un favor, Daniel? Él te despidió por correo electrónico». «Sí, lo hizo. Y al hacerlo cometió un error muy caro». No entré en detalles y ella no insistió. Laura había aprendido a lo largo de los años que, cuando yo tenía ese tono de voz, calmado pero determinado, era mejor dejarme trabajar en lo que se estaba formando en mi mente. En los 3 días siguientes, organicé mis pruebas metódicamente. Creé una carpeta segura en un disco encriptado y empecé a documentar todo lo que sabía sobre la fusión de Nexus, las comunicaciones irregulares, los pagos personales no divulgados, los conflictos de interés, la línea de tiempo de los eventos que llevaron a mi despido. Pero no actué inmediatamente. Eso habría sido emocional, reactivo. En cambio, hice algo que Alan nunca esperaría. Esperé y observé. En la mañana del lunes, exactamente una semana después de mi despido, recibí una llamada de Brian Sanders, el director financiero de Nexus Solutions. «Daniel, espero que no te importe que llame a tu número personal», dijo. «Lo conseguí en tu tarjeta de presentación. Supe lo que pasó en Sterling and Case y quería ponerme en contacto». «Te lo agradezco, Brian. ¿Cómo van las cosas con la fusión?» «Es por eso que estoy llamando, en realidad». Su voz sonaba tensa. «Encontramos algunas complicaciones en el proceso de revisión final. Existen algunas lagunas de documentación que nadie parece ser capaz de resolver. Alan sigue asegurándonos que todo está bien, pero mi equipo se está poniendo nervioso». Sonreí. «¿Qué tipo de lagunas de documentación? ¿Registros de cumplimiento? ¿Archivos regulatorios? ¿Algunos informes de conciliación financiera que deberían formar parte del paquete de debida diligencia? Los elementos que tú generalmente manejabas». Alan dice que está trayendo consultores externos para llenar las lagunas, pero ya han pasado 5 días y no hemos visto ningún progreso. Eso suena frustrante. Sí, Daniel, sé que esto puede ser extraño, dada tu situación, pero ¿estarías dispuesto a reunirte conmigo? Informalmente. Valoraría tu perspectiva sobre cómo seguir adelante. Nos reunimos esa tarde de miércoles en un Starbucks en el centro de Boston. Yo había volado por Southwest Airlines, de clase económica esta vez, pagando de mi propio bolsillo. Brian parecía cansado, estresado de una manera que nunca había visto durante nuestras interacciones anteriores. «La fusión debería cerrarse el próximo lunes», dijo después de pedir su segundo expreso. «Pero estamos perdiendo partes críticas de la documentación. Cuando le pregunto a Alan sobre eso, él o cambia de tema, o me dice que no me preocupe por trivialidades técnicas insignificantes». «¿Qué dice tu equipo jurídico?» «Ellos están recomendando que adelantemos la conclusión hasta que todo esté debidamente documentado, pero Alan está presionando mucho para que continuemos como estaba planeado. Él dice que cualquier retraso puede comprometer el acuerdo entero». Asentí pensativamente. «Brian, ¿puedo preguntarte una cosa? ¿Tuviste alguna comunicación directa con Alan fuera de los canales oficiales? ¿Llamadas personales,
¿Mensajes de texto, algo así? La expresión de él cambió. ¿Por qué preguntarías eso? Solo por curiosidad sobre el estilo de comunicación de él actualmente. Él estudió mi rostro por un largo momento. Daniel, ¿hay algo que yo debería saber? Este era el momento. Yo podría haberle contado todo en ese momento sobre los incentivos financieros personales de Alan, sobre la implicación de su cuñado, sobre la eliminación sistemática de cualquier persona que pudiera levantar cuestiones incómodas, pero eso habría sido demasiado directo, demasiado obvio. En cambio, elegí un enfoque diferente. Brian, en mis 19 años en Sterling and Hayes, aprendí que cuando alguien está demasiado ansioso por apurar procesos complejos, vale la pena preguntar el motivo. ¿Cuál es la prisa? Alan dice que las condiciones del mercado pueden cambiar si esperamos demasiado tiempo. Condiciones de mercado para una fusión de software en julio de 2024. Levanté una ceja. El sector de la tecnología ha estado estable durante meses. ¿Qué condiciones específicas le preocupan? Él no tenía una respuesta, pero yo podía ver los engranajes girando en su cabeza. Daniel, hablando hipotéticamente, si alguien quisiera verificar la integridad del proceso de debida diligencia, ¿qué buscaría? Hipotéticamente, me gustaría ver todas las comunicaciones entre las partes, hilos de correo electrónico, llamadas grabadas, transcripciones de reuniones. Me gustaría entender si todos los involucrados divulgaron adecuadamente cualquier interés financiero personal en el resultado, y me gustaría saber si algún empleado clave fue removido del proceso en momentos críticos, y por qué. El vaso de café de él se detuvo a mitad de camino de los labios. ¿Removido cómo? Bueno, imagina si alguien que sabía de todos los detalles del acuerdo de repente no estuviera disponible para responder a preguntas durante el proceso de revisión final. Eso podría valer la pena investigar. Conversamos por una hora más. Yo no acusé a nadie de nada. No revelé ninguna información específica. Solo hice preguntas que cualquier director financiero experimentado querría tener respondidas. En el momento en que nos dimos la mano fuera del Starbucks, Brian tenía una mirada muy diferente en sus ojos. Gracias por tu tiempo, Daniel, dijo. Esto fue esclarecedor. Siempre estoy feliz de ayudar. Esa noche, volví a Boston y esperé. No tuve que esperar mucho. En la mañana del jueves, mi teléfono sonó. Era Sarah Thompson, la asistente de Alan. Daniel, el señor Mitchell quisiera hablar con usted. ¿Está disponible para una llamada esta tarde? Claro, dije. ¿Qué hora le funciona a él? Él prefiere reunirse personalmente. ¿Podría venir a la oficina alrededor de las 2 p.m.? Interesante. Una reunión cara a cara significaba que Alan estaba o muy enojado o muy preocupado. Posiblemente ambos. Llegué a Sterling and Hayes exactamente a las 2 p.m., vistiendo el mismo traje azul marino que usé en cientos de reuniones con clientes a lo largo de los años. Ricardo Martins me saludó con la mano desde la mesa de seguridad, pero parecía confundido sobre el motivo de mi presencia. Sarah me acompañó hasta la oficina de Alan. Él estaba de pie cerca de la ventana, mirando el horizonte de Boston. Cuando se dio la vuelta, pude ver el estrés estampado en su rostro. Su cabello generalmente impecable estaba ligeramente desordenado, y su traje caro no podía esconder la tensión en sus hombros. Daniel, gracias por haber venido. Su voz estaba cuidadosamente controlada, pero yo podía oír la tensión debajo. No hay problema. ¿Qué puedo hacer por usted? Entiendo que tomaste un café con Brian Sanders ayer. Ahí estaba. Alguien le había contado sobre nuestra reunión. Yo no estaba sorprendido. En acuerdos corporativos de ese tamaño, la información viaja rápido. Sí, lo tomé, confirmé. Él me buscó. Trabajamos juntos durante meses, así que parecía natural que él quisiera discutir la transición. ¿Qué discutieron? Fingí pensar. Él mencionó algunas preocupaciones con la documentación, lagunas en el paquete de debida diligencia. Él parecía estresado con el plazo. La mandíbula de Alan se apretó casi imperceptiblemente. ¿Y qué le dijiste? Le dije que ese tipo de problema es normal en fusiones complejas. Sugerí que trabajara con el equipo actual para resolver cualquier preocupación. Él se relajó un poco. Bien, eso es un buen consejo. Pero entonces añadí, continué. Mencioné que si él tenía preguntas específicas sobre la documentación que preparé en los últimos meses, él podría solicitar acceso a todos los archivos originales solo para garantizar que nada fuera perdido en la transición. El color del rostro de Alan desapareció. Alan me miró fijamente por lo que pareció una eternidad. Yo podía prácticamente oír los engranajes en su cabeza, procesando lo que yo acababa de decir. Acceso a todos los archivos originales. Él sabía exactamente lo que eso significaba. Daniel, creo que pudo haber habido un malentendido sobre tu despido, dijo finalmente, intentando recuperar la compostura. Tal vez actuamos con demasiada prisa. La empresa podría beneficiarse de tu continua participación en la fusión de Nexus. ¿En serio?
La semana pasada me dijiste que la Junta quería nuevas perspectivas. Sí, bueno, la Junta reconsideró. Nos gustaría ofrecerte una posición de consultor. Mismo salario, beneficios completos, solo hasta que la fusión sea concluida. Fingí pensar en eso. Eso es generoso, Alan, pero no estoy seguro de si soy la persona correcta para eso. Claro que lo eres. Conoces este acuerdo mejor que nadie. Su voz había adquirido un borde de desesperación. Di tu precio. No se trata de dinero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué quieres? Yo lo miré directamente a los ojos. Quiero la verdad. Su rostro se puso pálido de nuevo. No sé de qué estás hablando. Creo que sí. Nos miramos fijamente a través de su escritorio de caoba. En ese momento, creo que él se dio cuenta de que yo sabía de todo sobre los pagos personales, sobre su cuñado, sobre la verdadera razón para mi despido. Daniel, sea lo que sea que pienses que sabes, mi teléfono sonó, interrumpiéndolo. Era Brian Sanders. Disculpa, le dije a Alan, y atendí la llamada. Hola, Brian. Daniel, lamento molestarte, pero necesitamos conversar con urgencia. ¿Puedes encontrarte conmigo mañana por la mañana? Tengo algunas preguntas sobre la documentación que mencionaste. ¡Claro! ¿Qué hora? 8 de la mañana en nuestra oficina en Seattle. Estaré allí. Colgué y miré a Alan. Él estaba sujetando el borde de su escritorio con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Aquel era Brian Sanders, dije casualmente. Él quiere discutir algunas cuestiones de documentación. Aparentemente, las lagunas son más grandes de lo que se pensaba inicialmente. Alan se levantó abruptamente. Daniel, necesito que entiendas una cosa. Esta fusión es crítica para todos en esta empresa. Si fracasa, tendremos que despedir al 30% de nuestro equipo. Personas buenas perderán sus empleos, personas con familias, hipotecas, hijos en la universidad. No dejes que tus sentimientos personales hacia mí perjudiquen a personas inocentes. Yo me levanté también. Alan, yo nunca permití que sentimientos personales interfirieran en las decisiones de negocios. Esa es la diferencia entre nosotros. Caminé hacia la puerta y me detuve. Y Alan, tal vez quieras preparar algunas respuestas para las preguntas de Brian. Él me parece el tipo de persona minuciosa. Lo dejé allí, en su oficina, probablemente calculando cuán rápido su mundo estaba a punto de desmoronarse. A la mañana siguiente, volé a Seattle para lo que se convirtió en la reunión más satisfactoria de mi carrera. Brian había reunido a todo su equipo jurídico y financiero en la sala de conferencias más grande de Nexus Solutions. Las paredes estaban forradas con pizarras cubiertas de cronogramas de negocios y proyecciones financieras. Daniel, gracias por venir, dijo Brian cuando entré. Después de nuestra conversación el miércoles, mi equipo hizo una investigación adicional en la documentación de la fusión. Descubrimos algunas inconsistencias preocupantes. Durante las 3 horas siguientes, respondí a las preguntas de ellos con total honestidad y transparencia. Los guié por cada aspecto del proceso de debida diligencia, expliqué la importancia de los documentos ausentes y proporcioné contexto para las comunicaciones que ellos habían encontrado confusas. Cuando preguntaron sobre conflictos de interés, les conté sobre los incentivos financieros personales no divulgados de Alan. Cuando preguntaron sobre la línea de tiempo de mi despido, expliqué cómo coincidió con las solicitudes de revisión final de ellos. Cuando preguntaron si yo tenía documentación para apoyar mis declaraciones, dije que estaría feliz de proporcionar lo que ellos necesitaran. Al mediodía, el equipo de Brian había tomado su decisión. Estamos aplazando la fusión indefinidamente, Brian anunció, a la espera de una investigación completa de las circunstancias en torno a este acuerdo. Volé de regreso a Boston esa tarde sintiéndome más ligero que en años. Mi teléfono estaba sonando constantemente con llamadas de Alan, Sarah e incluso algunos miembros de la junta. Pero yo no atendí. No había más nada para discutir. La historia fue divulgada en el Boston Business Journal el martes siguiente. Director ejecutivo de Sterling and Hayes, bajo investigación por fraude en fusión. El artículo detallaba los conflictos de interés no divulgados, el momento sospechoso de los cambios de personal clave y las irregularidades de documentación que habían estorbado el acuerdo de $1,000 millones. Al final de esa semana, Alan fue despedido por la Junta y estaba enfrentando investigaciones de la SEC. La fusión con Nexus Solutions fue oficialmente cancelada. El precio de las acciones de Sterling and Hayes cayó 40% y la empresa fue forzada a despedir a 60 empleados. Pero aquí está la parte interesante. Nexus Solutions me ofreció una posición como director de adquisiciones estratégicas. Mi salario inicial era de $310,000. Más una bonificación de firma de $85,000. Ellos querían a alguien con integridad para liderar sus futuras actividades de fusión y adquisición. Yo acepté. En mi primer día en Nexus Solutions, a principios de agosto de 2024, recibí un correo electrónico de Sarah Thompson. Ella había sido despedida cuando Sterling and Hayes redujo el cuadro de empleados, pero había encontrado un nuevo empleo en una empresa de consultoría más pequeña. Su mensaje era breve. Señor Evans,
Quería que supiera que nunca me sentí bien al enviar ese correo electrónico de despido. Me alegra que las cosas hayan salido bien para usted. Usted siempre trató a todos con respeto, independientemente de su posición. Eso es raro en el mundo corporativo. Respondí con un simple, gracias, Sara. Te deseo todo lo mejor en tu nuevo puesto. 2 semanas después, encontré a Ricardo Martins, el guardia de seguridad de Sterling and Hayes, en un juego de los Red Sox. Él había encontrado trabajo en un bufete de abogados en el centro de la ciudad, y parecía feliz. Señor Evans, gritó cuando yo pasaba por su sección. ¿Cómo está usted? Genial, Ricardo. ¿Y tú? No me puedo quejar. Él se inclinó y bajó la voz. Entre nosotros, muchos de nosotros ya lo esperábamos. El tipo siempre actuó como si fuera mejor que todo el mundo. Pero usted siempre se acordó del nombre de mi nieto. Preguntó sobre sus juegos. Eso dice algo sobre el carácter de una persona. Yo sonreí. Gracias, Ricardo. Eso significa mucho. Mientras yo volvía a mi asiento, pensé sobre el mes pasado. Aprendí que, a veces, la mejor venganza no es planear esquemas elaborados o humillación pública. A veces, es simplemente permitir que la verdad salga a la luz naturalmente. A veces, es mantener tu integridad mientras otros se destruyen con su propia codicia y deshonestidad. Alan me despidió porque me veía como un obstáculo para su enriquecimiento personal. Él pensó que eliminarme limpiaría su camino hacia un pago de 1.8 millón. En cambio, él removió a la única persona que podría haberlo ayudado a navegar por las preocupaciones legítimas que eventualmente hundieron el negocio. Sus propias acciones fueron su ruina. Yo solo ayudé a arrojar luz sobre ellas. Hoy en día, duermo mejor por la noche. Trabajo para una empresa que valora la ética y la transparencia. Mi esposa, Laura, dice que parezco más feliz, más relajado. Mi hija, Alice, ahora con 16 años, me dijo que está orgullosa de cómo manejé todo ese drama en mi antiguo empleo. Alan, por lo que escuché, está trabajando para una pequeña empresa de consultoría en Milwaukee, ganando menos de la mitad de su salario anterior. La investigación de la SEC resultó en multas y sanciones profesionales que efectivamente terminaron con su carrera corporativa. No siento placer en su infortunio, pero tampoco me arrepiento de las elecciones que hice. En los negocios, al igual que en la vida, la integridad no es solo sobre hacer lo correcto cuando las personas están observando, es sobre construir una base lo suficientemente fuerte para sostenerte cuando todo lo demás se desmorona. Mis 19 años en Sterling and Hayes me enseñaron esa lección, incluso si no me di cuenta en ese momento. Reflexiono sobre los 19 años que dediqué a Sterling and Hayes y llego a la conclusión de que el despido fue el mejor regalo que jamás recibí. Alan, con toda su visión de negocios, me liberó de una vida de trabajo incesante para darme la oportunidad de empezar de nuevo en una empresa que realmente valora el carácter, no solo la ganancia. Ironía, ¿no es así? El hombre que intentó silenciarme acabó siendo la razón de mi éxito. Él creyó que el dinero y la codicia serían la base de su éxito, pero yo sabía que la verdad es como el agua, que siempre encuentra una forma de emerger. Y cuando finalmente salió a la luz, él se quedó de rodillas, sin nada en qué apoyarse, mientras yo estaba en terreno firme, con mi integridad intacta. Su caída fue solo el efecto secundario de su propia falta de ética. Hoy, no siento placer en su desgracia, solo gratitud. Su codicia me dio la oportunidad de descubrir que la verdadera victoria no está en derribar a los demás, sino en construir algo sólido para uno mismo, con base en la honestidad. La lección de 19 años de lealtad no fue aprendida en una oficina, sino en un simple correo electrónico de despido. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? Quiero mucho saber tu opinión aquí en los comentarios. Y, si te gustó mi historia, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta en el botón del pulgar arriba. Eso me ayuda mucho. También comparte con más personas. Tu participación es muy importante para mí. Cuento contigo, ¿ok? Te espero en la próxima historia.